A principios de los años 90, tras la debacle postsoviética, el territorio ruso experimentó un gran incremento de la actividad de la mafia y otras organizaciones criminales que se extendieron por todo el país. A pesar que décadas más tarde las autoridades persiguieron a varias de estas bandas y consiguieron desarticular a la mayoría, muchas continuaron operando desde las sombras, generando una sensación de inseguridad en la población. El robo, el narcotráfico, el contrabando de armas, el lavado de dinero, las oscuras conexiones políticas, los asesinatos por encargo y la considerable capacidad de estos grupos para adaptarse al contexto, realizando por ejemplo actividades ligadas al cibercrimen, les mantienen plenamente vigentes a día de hoy, tanto en Rusia como a nivel internacional. Sin embargo, también existían pequeñas bandas que no operaban de la manera tradicional y que se vieron involucradas en crímenes de alto perfil. Sin lugar a dudas, la banda de las Amazonas fue una de las más temibles, pues era extremadamente violenta, impredecible y no respetaba ningún tipo de código. Entre los años 1998 y 2013, en varias ciudades del sur de Rusia, se cometerían una serie de asesinatos brutales, contando entre sus víctimas a hombres, mujeres y niños. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso era que la agrupación estaba formada por una familia de clase media aparentemente normal, que ocultaba varios secretos oscuros. La mañana del domingo 8 de julio del año 2009, un gran contingente policial y varios periodistas se acercaron al kilómetro 494 de la autopista M4 Don, en la región de Rostov, en Rusia. Un par de automovilistas avisaron de la presencia de un vehículo VAZ-2-115 estacionado al costado de la carretera con los vidrios rotos y 4 cadáveres dentro. Las víctimas serían identificadas como Dmitry Chudakov, su esposa Irina y los 2 hijos de la pareja, Alexander de 6 años y Verónica de 11. Todos fallecieron de varios tiros en la cabeza, a excepción de la pequeña Verónica, la cual fue apuñalada 37 veces en la espalda con un cuchillo. Aunque no se encontraron casquillos de bala en la escena, los investigadores llegaron a la conclusión de que la familia posiblemente había sido abatida con una carabina Saiga. Dmitry Chudakov, de 34 años, era teniente coronel de la Dirección Regional de Asuntos Internos, pertenecía a las Fuerzas Especiales y había estado en el frente de batalla contra los chechenos en 9 ocasiones, por lo que el crimen llamó inmediatamente la atención de las autoridades. En aquel momento Chudakov regresaba de unas vacaciones junto a su familia y aparentemente fueron sorprendidos mientras descansaban al costado de la carretera. El asesino registró el vehículo antes de marcharse, llevándose consigo varios objetos de valor, pero el botín no parecía justificar una masacre de tal magnitud. Existía la posibilidad de que se tratara de una venganza, debido a que Chudakov estaba implicado en diversas investigaciones policiales en la ciudad de Nizhny Novgorod, pero el hecho de que lo acribillaran a él y a toda su familia mientras regresaban de unas vacaciones no tenía sentido, a menos que el atacante llevara días siguiéndolos. El jefe de Informaciones y Relaciones Públicas Alexei Polyansky se dirigió a las cámaras de televisión solicitando la ayuda de todos los ciudadanos de Rostov, instándolos a comunicarse inmediatamente con la policía si tenían algún tipo de información que resultara de utilidad para detener al responsable. Mientras los agentes recorrían una zona boscosa cerca de la escena del crimen, en busca de pistas, a unos 800 metros de distancia encontraron un paño que envolvía 3 afilados cuchillos, uno de los cuales tenía una curiosa inscripción en la hoja que decía lo siguiente: "Para mi amada amazona". Los periodistas que estaban en el lugar se enteraron del extraño hallazgo y lo asociaron a otro caso similar, ocurrido en esa misma carretera de Rostov, en la región de Aksai.
Un año antes, el 17 de julio del 2008, la policía fue alertada de la presencia de un vehículo al costado del camino, con los vidrios rotos y 2 cuerpos en su interior. El conductor, identificado como Alexei Sazonov, tenía un tiro en la cabeza y no mostraba signos de vida. En el asiento del copiloto se encontraba una joven llamada Yulia Vasilieva, la cual presentaba una herida de bala en el cuello. Aparentemente estaba muerta, pero en cierto momento uno de los oficiales notó que sus párpados temblaban y llamaron inmediatamente a una ambulancia. Si bien Vasilieva consiguió sobrevivir tras ser sometida a una compleja operación, la bala dañó su columna vertebral de manera irreversible y quedó tetrapléjica. La víctima aseguró a los investigadores que la noche del ataque, ella y Alexei Sazonov iban por la carretera M4 Don cuando se detuvieron cerca de la ruta porque la joven necesitaba bajar a orinar. Cuando regresó al vehículo y se disponían a marcharse, fueron acribillados desde el exterior. Sazonov falleció de manera inmediata y Vasilieva recibió un tiro en la cervical que la dejó inmovilizada pero consciente. Fue entonces que escuchó una breve conversación. Un hombre se acercó por la ventanilla y dijo: ¿Qué hacemos con ella? Y una mujer le respondió: mátala. Los atacantes abrieron las puertas del coche, le robaron una pulsera, su bolso y un poco de efectivo que llevaba Sazonov antes de darse a la fuga. Afortunadamente, no le dieron el tiro de gracia. Las similitudes entre ambos casos resultaban evidentes. El modus operandi parecía ser el mismo y los exámenes balísticos, a pesar que en la escena no se encontraron los casquillos, indicaron que Sazonov y Vasilieva posiblemente fueron atacados con una carabina Saiga, el mismo tipo de arma que un año más tarde sería utilizada en el asesinato de la familia Chudakov. Según el relato de Vasilieva, los atacantes eran un hombre y una mujer, un detalle que desconcertó a los investigadores, ya que los grupos criminales de la zona rara vez contaban con integrantes mujeres en sus filas, y mucho menos las involucraban en actos tan violentos. Tras enterarse del hallazgo del cuchillo con el grabado para mi amada amazona en la escena del crimen de la familia Chudakov, los periodistas sacaron sus propias conclusiones y asumieron que el arma debía pertenecer a la misma mujer que, según Yulia Vasilieva, estuvo presente en el tiroteo ocurrido justo un año antes en la región de Aksai. Fue entonces que se publicaron las primeras notas de prensa sobre la Banda de las Amazonas, un supuesto grupo de peligrosos asaltantes de caminos liderados por una mujer. En la mitología griega, las amazonas eran una tribu de mujeres guerreras que vivían apartadas de los hombres y que destacaban por su valentía, salvajismo y habilidades de combate. Para dotar de mayor espectacularidad a la noticia, algunos medios llegaron a insinuar que la temida Banda de las Amazonas estaba compuesta solo por mujeres, a pesar que el testimonio de la única víctima superviviente indicaba lo contrario. Sin embargo, a los pocos días, los especialistas pudieron probar por medio de exámenes forenses que ninguno de los 3 cuchillos hallados cerca de la escena del crimen tenían rastros de sangre humana, ni tampoco fueron utilizados para asesinar a la pequeña Verónica. Los investigadores descubrieron que era un regalo que un chico de la zona le había hecho a su novia y que estos fueron robados de su casa. El ladrón tenía planes de venderlos en el mercado negro, sin embargo, al estar grabados y ser tan distintivos, corría el riesgo de ser descubierto. Fue por este motivo que pocos días antes de que la familia Chudakov fuera asesinada, y mientras caminaba por el lugar, los envolvió en un paño y los tiró.
Si bien todo parecía tratarse de una simple coincidencia, el concepto de una agrupación criminal compuesta por mujeres resultaba demasiado atractivo para que los medios amarillistas se retractaran, por lo que la historia de la banda de las Amazonas continuó apareciendo en primera plana durante varias semanas. La noticia provocó terror en Rostov y despertó gran controversia en todo el país. No era la primera vez que se perpetraba un tiroteo en la autopista M4 Don, lo que originó un gran debate con respecto a la inseguridad en las carreteras, en donde los conductores se exponían a diario a robos y asaltos a mano armada, a veces con consecuencias fatales. Casi 2 meses más tarde, en septiembre del 2009, las autoridades anunciaron la detención de un joven cazador de la ciudad de Aksai, identificado como Alexei Sirenko, el cual se había presentado voluntariamente en el departamento de policía para entregar una carabina Saiga de su propiedad, con el objeto de que fuese sometida a pruebas balísticas. Sirenko estaba al tanto de las noticias y sabía que el arma utilizada en los crímenes era una carabina idéntica a la suya, por lo que prefirió colaborar con la investigación y de paso despejar eventuales sospechas que podrían recaer sobre él. Para su sorpresa, los análisis indicaron que las balas halladas en los cadáveres de la familia Chudakov habían sido disparadas con su arma y fue inmediatamente arrestado y acusado de los 4 asesinatos, a pesar que aseguraba ser inocente. De hecho, se convirtió en el principal sospechoso de otros 3 crímenes cometidos en años anteriores con un arma similar y pasó más de 18 meses en prisión preventiva, hasta que finalmente fue dejado en libertad y no se llevó a cabo ningún juicio por falta de pruebas. Tendrían que pasar 4 largos años antes de que la verdad saliera a la luz. Cerca de las 4 de la madrugada del domingo 8 de septiembre del 2013, en un sector apartado de la ciudad de Aksai, región de Rostov, los agentes de policía Iván Shahovoy y Alexei Lagoda se encontraban realizando una ronda en su patrulla cuando vieron a un hombre y una mujer joven detenidos al costado del camino, intentando echar a andar una motocicleta. Los oficiales decidieron bajarse de su vehículo y acercarse para realizar un control de identidad rutinario, pero el sujeto comenzó a alumbrarles el rostro con una potente linterna y les preguntó si acaso lo estaban siguiendo. De pronto extrajo una pistola y comenzó a disparar, asesinando en el acto al agente Iván Shahovoy. Alexei Lagoda fue herido en una de sus manos, pero consiguió efectuar un par de disparos antes de ingresar a la patrulla y solicitar ayuda a la central. Los refuerzos llegaron en pocos minutos y otros 2 policías se enfrentaron al tirador, quien aún se encontraba oculto detrás de unos árboles. Cuando el tiroteo se detuvo, los oficiales se acercaron lentamente al sitio desde donde provenían los disparos, encontrando a un hombre tendido en el piso sobre un charco de sangre y sin mostrar señales de vida. Su acompañante, una chica joven, estaba a su lado retorciéndose de dolor. Se encontraba gravemente herida y fue llevada a un hospital en donde pudo ser estabilizada. Los sospechosos serían identificados como Roman Podkopaev, de 35 años, quien falleció en el tiroteo, y Victoria Tarverdieva, de 25, la cual sería inmediatamente interrogada por la policía. Victoria aseguró que Podkopaev era su padrastro y que su madre y su hermana menor se encontraban acampando cerca del lugar del incidente. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo en aquel sitio junto a su padrastro y por qué éste abrió fuego contra los oficiales, se negó a responder. Al mismo tiempo que Victoria era interrogada, el departamento de policía fue notificado del hallazgo de 2 cadáveres al interior de una casa ubicada en la calle Baglanova, a escasos metros de donde se produjo la balacera.
Se trataba del ex oficial Sergei Korchagin y su esposa Elena, quienes fallecieron a causa de varios disparos. Los investigadores sospecharon inmediatamente que Roman Podkopaev y Victoria Tarverdieva podían estar involucrados y no tardaron en corroborar que llevaban consigo varias pertenencias de las víctimas, las cuales efectivamente habían sido ejecutadas con la misma arma que portaba Podkopaev. Se concluyó que ambos sospechosos habían ingresado al inmueble del matrimonio Korchagin la noche del 7 de septiembre para realizar un robo que terminó con el doble asesinato. Tras sustraer algunas especies se disponían a marcharse, pero en las cercanías de la vivienda fueron sorprendidos por los agentes Chajovoy y Lagoda, quienes ignoraban que se había cometido un crimen y solo iban a realizar un control de identidad. Lo más probable era que Podkopaev pensara que lo habían descubierto y por este motivo comenzó a disparar. Pocas horas más tarde, un grupo de oficiales rastrearon la zona donde la madre y la hermana de Victoria estaban acampando y encontraron una tienda de campaña a orillas de un río. Existía la posibilidad de que estuvieran armadas, por lo que los agentes se acercaron apuntando con sus fusiles de asalto y las sorprendieron durmiendo dentro de la tienda. Inesa Tarverdieva, de 46 años, y su hija Anastasia, de 13, fueron sometidas rápidamente y en el lugar se encontró un verdadero arsenal compuesto por cuchillos, pistolas, escopetas, varias rondas de munición e incluso granadas, además de ropa oscura, pasamontañas, guantes de cuero y un par de esposas. Mientras Inesa Tarverdieva era interrogada, uno de los detectives le informó que su pareja, Roman Podkopaev, estaba muerto y que su hija Victoria se encontraba en un hospital gravemente herida. Sin embargo, la mujer se mostró indiferente. Incluso cuando uno de los oficiales la golpeaba en la cabeza para que respondiera a las preguntas que se le hacían, jamás se le vio realmente intimidada. Finalmente admitió que llevaban varios días acampando en el bosque y vigilando el hogar del matrimonio Korchagin, pues tenían la intención de entrar a robar. La noche anterior, Roman Podkopaev y Victoria se dirigieron en motocicleta para perpetrar el atraco y los estaban esperando. Cuando Tarverdieva se enteró que el matrimonio Korchagin había sido asesinado, tampoco se le vio sorprendida. De hecho, confesó con total frialdad que ella y su familia llevaban más de 15 años realizando todo tipo de crímenes y que habían matado a varias personas. La historia de la banda de las Amazonas seguía aterrorizando a los ciudadanos de Rostov y la pregunta fue inevitable. Si bien Tarverdieva negó formar parte de un grupo integrado solamente por mujeres, reconoció haber participado de los asesinatos de Alexei Sazonov y la familia Shudakov en los años 2008 y 2009. De hecho, aseguró que fue ella la que apuñaló 37 veces con una bayoneta a la pequeña Victoria de 11 años, porque durante el ataque el arma de Podkopaev se había encasquillado. En los días siguientes, Tarverdieva acompañó a la policía a los diversos sitios donde afirmaba haber cometido crímenes junto a Podkopaev. Un grupo de camarógrafos la seguían y varios periodistas le realizaron todo tipo de preguntas, a las cuales respondía con indiferencia. Quizá uno de los momentos más desconcertantes fue cuando declaró: "No me arrepiento de lo que hice. Soy una bandida por naturaleza. Lamento que sean tan pocas víctimas. Ojalá hubiera matado a más. No sé a cuántas maté. No tengo miedo". Inesa Tarverdieva nació el 14 de noviembre de 1967 en el pueblo de Divnoye, al norte de la ciudad de Stavropol.
Se crió en una familia de clase media y de pequeña sería descrita como una niña inteligente, alegre y sociable. Le encantaba bailar, cantar y participar en obras de teatro, lo que la llevó a convertirse en una de las chicas más populares de su escuela, a pesar que sus calificaciones eran bajas. Su nombre de nacimiento era Inna Vasilievna, pero a la edad de 14 años comenzó a pedirle a su entorno que la llamaran Inesa, un nombre que había visto en un periódico y que le agradaba mucho más. La gran popularidad de Inesa le trajo algunos problemas, pues se había convertido en una joven bastante atractiva y varios chicos se peleaban por salir con ella. Solía coquetear con todos ellos, lo que al mismo tiempo despertó la envidia de otras muchachas. Tras terminar sus estudios consiguió un empleo en una biblioteca y a mediados de la década de los 80 comenzó a salir con un joven llamado Vasily Elchin, un inspector de tráfico que trabajaba para la policía. No pasó demasiado tiempo antes que Elchin le propusiera matrimonio, pero semanas antes de que se casaran, la abandonó y se comprometió con otra mujer. La ruptura afectó considerablemente a Inesa y la sumió en una profunda depresión, pues era la primera vez que un hombre la rechazaba. Poco después consiguió un nuevo empleo en el archivo de una empresa privada. El término de su relación seguía afectándole, por lo que en sus ratos libres acudía a diversos bares para distraerse. Fue en esta época que conoció a un sujeto identificado como Arsut Arberdiev y comenzaron un noviazgo. El joven era dueño de una cafetería local y administraba otros negocios familiares, algo que Inesa consideró bastante prometedor desde el punto de vista económico. La pareja contrajo matrimonio y en 1988 se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Victoria. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente. Arsu comenzó a tener graves problemas con el alcohol, malgastó sus ahorros, se endeudó y su cafetería se fue a la quiebra, por lo que tuvo que conseguir un empleo como vigilante que le proporcionaba un sueldo relativamente bajo. Inesa se vio obligada a complementar la renta familiar, buscando trabajos esporádicos, además de cuidar a su hija y estar a cargo de las labores domésticas. Se sentía frustrada porque sus expectativas de tener una situación económica acomodada no se habían cumplido y la vida marital le resultaba aburrida. Fue entonces que comenzó a tener aventuras con distintos hombres. En 1997, y mientras se desempeñaba como empleada en la administración del distrito bancario de Divnoye, atendió a una estudiante de medicina que llevaba unos documentos de su madre para que fueran archivados. Se trataba de Roman Podkopaev, de 19 años, el cual de inmediato mostró su interés por ella y le insistió en que se volvieran a ver. La diferencia de edad era notoria, pues por aquel entonces Inesa tenía 29 años, 10 más que su pretendiente. Y a pesar que estaba casada y tenía una hija, la mujer se dejó seducir y comenzaron un intenso romance. Sin embargo, su nuevo amante resultó ser muy distinto a todos los hombres que había conocido. Roman Vladimirovich Podkopaev nació el 3 de mayo de 1977 y se crió en el seno de una familia respetable. Su madre era psiquiatra y su padre ingeniero, por lo que tenían una situación acomodada. Los profesores de Roman coincidían en que se trataba de un alumno poco sociable, pero estudioso, educado y tranquilo. Lo cierto era que sus compañeros de escuela preferían evitarlo, pues sabían que se enfadaba con facilidad. No era demasiado alto, pero durante la adolescencia comenzó a hacer levantamiento de pesas, era corpulento y podía resultar bastante intimidante.
Tras terminar la escuela, estudió para convertirse en dentista, sin embargo obtuvo calificaciones mediocres. Fue en este periodo que conoció a Inessa y comenzaron un romance, aunque no tardó en mostrar conductas dominantes, prohibiéndole que usara maquillaje o se vistiera de forma llamativa. Sus celos patológicos también se convirtieron en un problema, pues no soportaba saber que la mujer que amaba estaba casada con otro hombre. Podkopaev tenía claros rasgos psicopáticos. Era extremadamente egoísta, egocéntrico, autoritario, de mal carácter y se frustraba con facilidad. A finales de 1997 reprobó 3 veces un importante examen en la universidad, lo que lo llevó al límite de su paciencia. Se encontraba en un estado de ira tan incontenible que tras una insignificante discusión con una de sus profesoras, cogió un cuchillo y la apuñaló hasta la muerte, para luego robarle un abrigo de piel y un anillo, antes de darse a la fuga. Podkopaev había cometido un asesinato absurdo, pero lejos de arrepentirse, sintió gran satisfacción al notar que la policía fue incapaz de resolver el crimen. Aquella impunidad alimentó sus fantasías más perversas y le propuso a Inessa que lo ayudara a matar a su marido para que ambos pudieran vivir juntos. De esta forma, no tendría que compartirla con nadie más. Inessa Tarverdieva estaba sumamente enamorada de su nuevo amante y harta de su matrimonio. Y a pesar que se trataba de una idea irracional que podía llevarlos a la cárcel, le entregó la dirección de la planta de energía donde su esposo trabajaba como vigilante, y tras seguirlo durante un par de días, el 2 de febrero de 1998, Podkopaev acudió al lugar con un revólver y le disparó en el pecho y el estómago. El hombre agonizó durante 3 días en un hospital, hasta que finalmente falleció. A tan solo 2 semanas del funeral, Podkopaev se mudó a la casa de Tarverdieva ante el desconcierto de familiares y vecinos y mandó a construir un imponente muro de 3 metros de altura, al cual los chicos del vecindario comenzaron a llamar la Gran Muralla China a modo de broma. El hecho de que Tarverdieva rehiciera su vida en un periodo tan breve evidentemente levantó sospechas. Si bien algunos especularon que su nuevo novio podía estar detrás de la muerte de su ex esposo, las mismas autoridades creían en la hipótesis de que en realidad había sido víctima de un asalto cometido por un grupo de gitanos. A finales de 1998, Podkopaev asesinó a tiros al taxista Nikolai Yovcheva en la ciudad de Stavropol, sencillamente porque no quiso pagar el pasaje. Se trataba del tercer crimen que cometía en menos de un año, y nadie estaba tras su pista. A pesar de su impulsividad, procuraba no dejar pistas ni testigos de sus ataques. En 1999, la pareja tuvo una hija a la que bautizaron como Anastasia. Aquello provocó que Tarverdieva pasara más tiempo en casa y se alejara de sus amistades. Por su parte, Podkopaev demostró ser un sujeto más bien sigiloso, y el resto de los vecinos no notó en él ningún comportamiento extraño, aunque solía vender vodka casero de forma ilegal en su cochera. Podkopaev terminó sus estudios superiores, se especializó como dentista y consiguió empleo en una clínica, pero renunció al poco tiempo. A principios del año 2000 intentó ingresar a la policía, sin embargo fue rechazado por no cumplir con los estándares físicos y aquello lo enfureció. No solo era un sujeto cambiante, impredecible y obsesivo, sino también sumamente rencoroso. Comenzó a desarrollar un odio irracional hacia las fuerzas policiales y se planteó la idea de asesinar a un oficial por mero placer. A Tarverdieva tampoco le gustaban los uniformados.
El recuerdo de Vasily Elchin, el inspector de tráfico que la abandonó a mediados de los años 80, seguía atormentándola, sobre todo porque el hombre vivía con su novia a pocas calles de su casa y lo veía con frecuencia. No sería hasta principios del año 2002 que Tarverdieva se lo confesó a Podkopaev y este se ofreció a matarlos a ambos a modo de venganza. La mujer aceptó, aunque esta vez quería participar activamente del crimen. Fue así como planificaron el golpe y los vigilaron durante semanas, hasta que el 23 de marzo de ese mismo año, mientras Vasily Elchin y su novia Ina Golikova paseaban por un bosque, fueron sorprendidos por Tarverdieva y Podkopaev, quienes cargaban una pistola y un rifle. La pareja sería acribillada y sus cuerpos encontrados al poco tiempo, pero como los investigadores no pudieron hallar ni siquiera los casquillos de bala en la escena del crimen, el caso se fue enfriando y resultó imposible dar con los responsables. Tarverdieva había llevado a cabo una sangrienta venganza, lo que le produjo una enorme satisfacción. Nadie sospechó de ella y parecía haberse salido con la suya con total impunidad. Por otro lado, Podkopaev estaba conforme, pero no del todo. Sus celos enfermizos lo atormentaban y comenzó a fantasear con asesinar a todas las exparejas de Tarverdieva. Sabía perfectamente que mientras estuvo casada tuvo varios amantes y no podía soportarlo. Tras varias discusiones, finalmente Podkopaev y Tarverdieva llegaron a la conclusión de que todos ellos debían morir. Asesinar a todas las exparejas de Tarverdieva era un plan tan desquiciado como riesgoso, pues tarde o temprano alguien podría sospechar que ella y su novio estaban involucrados. Fue entonces que Podkopaev propuso matar a oficiales de policía y civiles al azar con armas del mismo calibre, pero en distintas regiones del país. Creía que de esta forma los investigadores encontrarían un patrón en los crímenes, pero difícilmente podrían descifrar la verdadera motivación debido a la variedad de víctimas. Fue así como 6 meses más tarde condujeron casi 200 kilómetros hasta la ciudad de Lagan, en la región de Kalmykia, a orillas del mar Caspio, y asesinaron a tiros a un sujeto que caminaba por la calle, identificado como Vladimir Lumakin, antes de regresar a Stavropol. La policía nuevamente fue incapaz de resolver el caso. Se corría el rumor de que Lumakin había sido asesinado por la mafia, pero no existía ninguna evidencia que lo confirmara y su muerte se convirtió en un misterio. La siguiente víctima debía ser el jefe de una empresa constructora, Alexander Kloshko, con el cual Tarverdieva también había tenido un romance varios años antes e incluso era madrina de su hija. El plan era esperar que saliera de casa y sorprenderlo cuando regresara, pues guardaba un gran arsenal de armas en su domicilio. Planificaron el golpe durante meses, ya que esta vez no solo se trataba de algo personal, sino que además podrían robar pistolas, escopetas y rifles para cometer futuros crímenes. Finalmente, el 22 de marzo del año 2003, Podkopaev y Tarverdieva se acercaron al inmueble para asesinar a Alexander Kloshko. Como tenían previsto, el hombre no estaba en casa, pues se encontraba visitando a su madre, así que se escondieron en los alrededores y lo esperaron pacientemente. Cerca de las 21:30 horas, al lugar llegó su hija de 13 años, Lera Kloshko, la ahijada de Tarverdieva, acompañada por una amiga identificada como Tanya Cherednikova, de 14. Ambas planeaban asistir a una fiesta y decidieron pasar a la casa para cambiarse de ropa y peinarse. Podkopaev aprovechó que abrieron la puerta y rápidamente ingresó al domicilio, ejecutando de 3 tiros en la cabeza a Tanya Cherednikova.
Luego corrió por el pasillo y alcanzó a Lera Kloshko, quien intentaba esconderse, y la asesinó de un disparo en el ojo. Podkopaev y Tarverdieva robaron algo de dinero, un par de pistolas, una escopeta de doble cañón y una carabina Saiga antes de darse a la fuga. Si bien en cierto momento pensaron en quedarse en la casa y esperar a que Alexander Kloshko regresara para matarlo, finalmente decidieron que haber asesinado a su hija era castigo suficiente. A pesar que el terrible doble crimen conmocionaría a toda la ciudad, la investigación se estancó debido a la falta de pruebas. En la escena no se encontraron casquillos de bala, pisadas, ni tampoco huellas dactilares. No existe un registro detallado de los crímenes que cometió la pareja entre los años 2003 y 2006, pero se estima que en este periodo otros 4 examantes de Tarverdieva fueron asesinados. A principios del año 2007, Inesa Tarverdieva trabajaba como maestra en una guardería. Roman Podkopaev continuaba con la venta ilegal de vodka, pero el negocio comenzó a decaer y se vio en serios problemas económicos. No estaba dispuesto a trabajar de forma honrada y había decidido convertirse en un ladrón, pero no quería hacerlo solo. Tarverdieva accedió a ayudarlo e incluso acordaron entrenar a sus propias hijas para que los apoyaran en los delitos. Podkopaev tenía una relación muy cercana con su hermana menor, Anastasia, la cual no solo sabía de sus actividades criminales, sino que incluso estaba dispuesta a encubrirlo. Irónicamente, por aquel entonces, la joven se había comprometido con un oficial de policía llamado Sergei Sinelnik. Si bien Podkopaev odiaba a los agentes de la ley, con él haría una excepción. No tenía intenciones de matarlo porque no quería hacer sufrir a su hermana, y al mismo tiempo consideró que podía convertirse en el aliado perfecto para sus planes. Por su parte, Sinelnik no tardó en trabar amistad con su cuñado, a quien consideraba un sujeto rudo y lo admiraba. Salían a acampar en familia, disfrutaban pasando tiempo al aire libre y compartían su pasión por las armas de fuego. Cuando Podkopaev le propuso formar parte de una banda de delincuentes que se dedicaría al robo, accedió de inmediato. Recibiría parte de las ganancias, pero a cambio debía proporcionarle toda la información que Podkopaev solicitara. Sinelnik además le entregó un radio policial, con el cual podría estar al tanto de la ubicación de los puestos de control encubiertos, los patrullajes, y en caso de que los descubrieran tras cometer un delito, saber de antemano en qué sitios los estarían buscando. Anastasia también se sumaría al negocio y se encargaría de esconder los objetos robados para luego venderlos en el mercado negro. Poco después de que llegaran al acuerdo, Sergei Sinelnik se casó con Anastasia y sería trasladado al distrito de Aksai, en el pueblo de Mishkinsky, por razones de trabajo. Podkopaev, Tarverdieva y sus 2 hijas los visitaban a menudo y fue entonces que planificaron el primer golpe como banda. Podkopaev seguía obsesionado con la idea de matar policías, por lo que le pidió a su cuñado que le consiguiera datos confidenciales y direcciones de todos los oficiales de la región. Sinelnik cumplió con su parte del trato y Podkopaev decidió que la primera víctima sería el jefe del Departamento de Seguridad Informática del Servicio Estatal de Control de Drogas, Mikhail Slivnev. El 17 de febrero del 2008, Podkopaev y Tarverdieva se presentaron en la casa de Slivnev y lo asesinaron a tiros a él y a su esposa Tatiana cuando estacionaban su vehículo en la cochera para luego rematarlos con cuchillos.
Tras registrar la casa y robar varios artículos de valor, huyeron en otro automóvil conducido por Sergei Sinelnik, quien los estaba esperando cerca del lugar. A partir de entonces, la banda organizaría varios robos que tendrían consecuencias fatales. Mientras Podkopaev decidía quién sería el siguiente de la lista, Tarverdieva planificaba cómo, cuándo y dónde cometerían el crimen, recopilando toda la información entregada por Sinelnik en un diario, incluyendo fotografías, nombres, edades, direcciones, lugares de trabajo e incluso rutinas. El siguiente paso era vigilar a las futuras víctimas de cerca. Acampaban en bosques cercanos durante días y se aproximaban a las viviendas ocultos entre los matorrales, evaluando la dificultad para ingresar, las posibles vías de escape, si contaban o no con sistemas de seguridad o perros guardianes, de cuántos miembros se componía la familia o si recibían visitas a menudo. Una vez que Podkopaev estaba lo suficientemente seguro de dar el golpe, fijaban una fecha y cometían el asalto. Aún así, siempre había espacio para la improvisación, sobre todo cuando visitaban a la hermana de Podkopaev y viajaban desde Stavropol a Aksai. El 17 de julio del 2008, Podkopaev y Tarverdieva estaban ocultos entre los matorrales al costado de la carretera M4 Don, a la espera de algún conductor distraído para matarlo y robarle todo lo que llevara encima. Fue entonces que un vehículo se detuvo y una mujer bajó para orinar. Los asesinos se acercaron silenciosamente y los acribillaron antes de robar algunos objetos de valor y darse a la fuga. Sin embargo, una de las víctimas, Yulia Vasilieva, consiguió sobrevivir y entregaría a la policía la primera pista que años más tarde encauzaría la investigación, pues aseguraba que uno de los atacantes era una mujer. El 10 de marzo del 2009 cometerían otro brutal crimen en Novocherkassk cuando acribillaron y apuñalaron a Pavel Kulkov y a su nuera Natalia Christie al interior de un domicilio. Los asesinos se llevaron los pasaportes de las víctimas, una computadora, un abrigo de piel de oveja, una chaqueta y una cámara de video. 4 meses más tarde, el 8 de julio, asesinaron a la familia Chudakov en el distrito de Aksai, uno de los crímenes más mediáticos de la época y por el cual serían conocidos como la Banda de las Amazonas. Según la confesión de Tarverdieva, aquella noche ella y Podkopaev salieron en una motocicleta en busca de una nueva víctima. Cuando descubrieron un vehículo apartado al costado de la carretera, se acercaron sigilosamente y notaron que al interior se encontraba una familia completa. Podkopaev cogió la carabina Saiga y ejecutó a los 2 adultos. Supuestamente no estaba en los planes matar a los niños, sin embargo sus llantos le hicieron perder el control. Disparó sobre Alexander de 6 años, asesinándolo en el acto, pero cuando intentó hacerlo con la pequeña Victoria de 11, el arma se encasquilló. Si bien en su declaración inicial Tarverdieva aseguró que fue ella misma la que apuñaló 37 veces a la menor, meses más tarde se retractó y dijo que en realidad quien lo había hecho era su pareja, Roman Podkopaev. Cuando el asesinato de la familia Chudakov apareció en los medios de comunicación y Podkopaev se enteró que habían recibido el apodo de la Banda de las Amazonas, lo tomó como un halago y comenzó a coleccionar todas las notas de prensa que aparecían en los periódicos. Y es que a pesar de la confusión inicial, tras el hallazgo del cuchillo con la inscripción "para mi amada amazona", lo cierto es que su banda estaba formada mayoritariamente por mujeres, una coincidencia que le resultó graciosa.
Si bien el asesinato de la familia Chudakov produjo gran conmoción en todo el país, 2 meses más tarde la policía detuvo a un inocente y lo culpó del crimen, lo que permitió que los verdaderos asesinos volvieran a las andadas sin mayores preocupaciones. En los siguientes 3 años, cometieron docenas de robos y asesinatos, con pequeñas variaciones en su modus operandi, pero en cierto momento Podkopaev decidió que debían renovar su arsenal. Aunque contaban con gran variedad de cuchillos, pistolas, una carabina Saiga, un par de escopetas e incluso granadas de mano que su cuñado había robado desde el departamento de policía, Podkopaev quería obtener un fusil de asalto Kalashnikov. Fue entonces que se le ocurrió una idea. Cerca de las 4 de la madrugada del 19 de septiembre del año 2012, un par de agentes de seguridad privada, identificados como Vladimir Mandrik y Vasily Komforin, se acercaron a una clínica dental ubicada en Novocherkassk, pues se había activado una alarma de robo. Cuando llegaron al lugar descubrieron un vidrio roto, pero aparentemente los responsables habían huido. Revisaron el edificio y como no encontraron a nadie en su interior, regresaron a su vehículo y se disponían a marcharse, cuando fueron acribillados desde 2 flancos distintos por Podkopaev y Tarverdieva, quienes estaban ocultos en la oscuridad. Los jóvenes agentes no tuvieron ni la más mínima posibilidad de defenderse. Los asesinos registraron la patrulla, desde donde robaron 2 pistolas, un fusil de asalto Kalashnikov y varias rondas de munición. El astuto plan de Podkopaev había funcionado a la perfección. Entre los años 2012 y 2013, Podkopaev y Tarverdieva llevaron a cabo otros crímenes utilizando una estrategia similar. Se acercaban a las residencias de familias adineradas o agentes de policía que previamente habían sido seleccionados gracias a la información que les entregaba Sergei Sinelnik, y si sus vehículos estaban estacionados en el exterior, le daban un golpe al capó y hacían sonar la alarma. Cuando los dueños de casa abrían la puerta y salían a ver qué estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. La pareja lo encañonaba, entraba a su domicilio y lo ejecutaban junto a sus familias para luego robar todo lo que encontraban dentro. La suerte de Roman Podkopaev llegaría a su fin la madrugada del 8 de septiembre del 2013. Ese día, tras irrumpir en la vivienda del ex oficial Sergei Korchagin, robar sus pertenencias y asesinarlo tanto a él como a su esposa, fue sorprendido por 2 policías mientras intentaba darse a la fuga. El encuentro culminó con un violento tiroteo, durante el cual Podkopaev perdió la vida, marcando el inicio del fin para la peligrosa banda criminal que lideraba junto a su pareja. Tras su detención, Inesa Tarverdieva se mostró desafiante con los investigadores. Afirmaba que no se arrepentía de nada y durante la reconstrucción de los crímenes describió cómo junto a Podkopaev cometieron docenas de asesinatos con una espeluznante sangre fría. Con respecto a sus motivaciones, se limitó a decir que odiaba a los policías y que lo hizo para obtener dinero. La hija mayor de Tarverdieva, Victoria, de 25 años, admitió haber participado en numerosos robos a mano armada desde el 2008, aunque aseguró que jamás mató a nadie. También reveló a los investigadores que había sido abusada desde los 11 años por su padrastro, Roman Podkopaev, y que su madre estaba al tanto de la situación. Y si bien dejó en claro que Podkopaev era un sujeto aterrador y autoritario, afirmó que su madre era el verdadero cerebro del grupo, pues se encargaba de planificar todos los ataques que llevaban a cabo. Anastasia, la hija menor de la pareja, tenía 13 años cuando fue detenida junto a su madre a las orillas del río.
Se pudo probar que no participó en ningún crimen, aunque Podkopaev la estaba entrenando para utilizar todo tipo de armas, con la esperanza de que en un futuro se sumara a la banda. Debido a su corta edad, no sería procesada por los crímenes de los que se acusaba a su familia. Tras la confesión de Tarverdieva, Anastasia y Sergei Sinelnik, la hermana y el cuñado de Podkopaev, serían detenidos. A pesar que negaron haber colaborado en los crímenes, ciertamente estaban involucrados y eran parte fundamental del funcionamiento del grupo. Tanto en la casa de los asesinos como en la del matrimonio Sinelnik se encontraron cientos de objetos robados a las víctimas, lo que demostró su vinculación. También se pudo probar que Sergei Sinelnik intentó destruir evidencia crucial en algunos de los casos de asesinato. A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que en realidad la banda consiguió beneficios más bien escasos a lo largo de su carrera criminal. La mayor parte del tiempo robaban joyas de poco valor, electrodomésticos y ropa usada. De hecho, tras asesinar a la familia Shudakov, se llevaron un botín ridículo que consistía en una cámara fotográfica, un par de chaquetas, ropa interior y un billete de 500 rublos. Resultaba evidente que más allá de los beneficios económicos, lo que realmente motivaba a Podkopaev y Tarverdieva era la sensación de impunidad que obtenían con cada uno de sus crímenes. Inesa y Victoria Tarverdieva y Anastasia y Sergei Sinelnik serían acusados de un total de 95 cargos, entre los que se incluían 10 asesinatos, 2 intentos de asesinato, bandidaje, tráfico ilegal de armas, robo, hurto y atentado en contra de la vida de agentes del orden. Todos los miembros de la banda culparon a Roman Podkopaev de haberlos tenido aterrorizados durante años, pero nadie hizo nada para detenerlo o denunciarlo a las autoridades. Finalmente fueron encontrados culpables de todos los cargos, y el 5 de diciembre del año 2017, Inesa Tarverdieva fue condenada a 21 años de prisión, Victoria Tarverdieva a 16, Anastasia Sinelnik a 19 y Sergei Sinelnik a 20. A finales del año 2020, los condenados enfrentaron un nuevo juicio que se prolongó durante 3 años y en el cual fueron acusados de 98 cargos, incluyendo otros 10 asesinatos. Inesa y Victoria Tarverdieva recibieron 25 años de condena y Anastasia Sinelnik 24. Sergei Sinelnik sumó otros 25 años de cárcel, pero debido a la gravedad de sus delitos y considerando que él mismo era un policía, la fiscalía apeló a su sentencia y sería condenado a cadena perpetua. A día de hoy, otros 6 asesinatos fueron probados y esperan ser procesados, pero el Comité de Investigación de Rusia no descarta continuar investigando varios casos en los cuales podrían estar involucrados, pues se estima que la cantidad de víctimas superaría las 50. Inesa Tarverdieva ha sido entrevistada en un par de ocasiones, sin embargo su discurso ha cambiado bastante desde que fue arrestada en septiembre del 2013. Entre lágrimas afirma que Roman Podkopaev era un sádico que la maltrataba física y psicológicamente, y que su influencia resultó nefasta para ella y sus 2 hijas. Cuando se negaba a obedecerlo, el hombre la azotaba contra las murallas, le apretaba los dedos con la puerta e incluso cogía un revólver y jugaba a la ruleta rusa con ella. Aún así asegura que estaba enamorada y que Podkopaev podía ser sumamente cariñoso cuando no estaba enfadado. Si bien es posible que Tarverdieva se dejara intimidar por el carácter agresivo de Podkopaev, aquello no la exime de ninguna responsabilidad.
Es plenamente consciente de la gravedad de sus actos y afirma que tendrá que cargar por siempre con los errores que cometió, pero su arrepentimiento resulta poco creíble, sobre todo considerando que planificó metódicamente los asesinatos que cometieron a lo largo de 15 años, incluyendo a su esposo, sus ex amantes y una ahijada, además de ejecutar ella misma a sangre fría a varias de las víctimas. Tarberdiyeva demuestra claros rasgos psicopáticos que quedan en evidencia con su falta de empatía, desapego emocional, manipulación, la racionalización de sus crímenes y la capacidad de deshumanizar a las víctimas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.